Invito a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Job. En el libro de Job. Vamos a leer un versículo nada más de este libro, no va a ser el pasaje central. El pasaje central se encuentra en otro libro de la Biblia, pero para introducir al tema de hoy, creo que es pertinente este versículo de Job, capítulo 5. Uno de los amigos de Job, llamado Elifaz, una de las tantas incoherencias que este amigo de Job dice, hay algo que sí tiene razón. Y es el versículo 7. El versículo 7 dice, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Vuelvo a leer. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Así como cuando hacemos un fuego, las chispas, sin duda van a haber chispas. Y desde el momento en que fuimos creados, desde el momento que hemos nacido, hemos salido a la luz, nacimos para la aflicción. Y es una realidad, ¿no? Porque esta es la porción de la vida que nos tocará o nos toca vivir a todos, la aflicción. Algunos en mayor grado, otros en menor grado, pero va a haber aflicción. De la aflicción nadie escapa, ni creyentes, ni inconversos. Todos sufren. Y aún dentro del grupo de creyentes, aún los inmaduros y los maduros también sufren. Todos sufrimos. Es la porción de la vida que nos toca a todos. Nadie es inmune a la aflicción, a los problemas, a las crisis. Nadie es inmune a eso. Así que hoy en esta mañana vamos a leer en el libro de los Salmos, en el capítulo 77. Este salmo lo leímos el miércoles en la reunión de oración y me encantó y creo que es pertinente a los días y a los tiempos que estamos o que nos toca vivir a cada uno. Cada uno lo vive con una perspectiva diferente, pero sería bueno que vayamos a una sola perspectiva, ¿no? A la perspectiva de Dios, de cómo ve la aflicción. Y este salmo lo escribió Asaf, el mismo personaje que escribió el capítulo 73 que leímos en esta mañana. Asaf era el director de la alabanza, era un levita, era el encargado, el que ministraba el área de la música en los tiempos del rey David. Él se encargaba de dirigir a los músicos, específicamente a los levitas que estaban a cargo de la música. Y dice la palabra de Dios, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 20, y vamos a meditar en este salmo. Dice así la palabra de Dios: con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Selah. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Versículo 10. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah
y haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Selah. Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de agua. Tronaron los cielos, discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. El Señor bendiga su palabra en esta mañana. Alguien una vez dijo que el que predica el dolor de las personas nunca le faltará auditorio. Siempre que se habla de aflicción, de crisis, creo que todos levantamos las antenas porque es algo que es en común para todos nosotros. Y al clasificar este salmo, este es un salmo de súplica, un salmo de súplica. Es un salmo individual, pero está enfocando en realidad una desgracia nacional. El salmista, en este caso Asaf, ve toda la situación que está pasando a nivel personal y podemos interpretar que de manera personal clama al Señor en medio de una situación nacional donde todos estaban siendo afectados, pero personalmente Asaf descubre su corazón. Aquellos que estamos familiarizados con las lecturas de los salmos, específicamente de Asaf, saben que Asaf era un hombre que se caracterizaba por la sinceridad de desnudar su corazón, sobre todo delante de Dios, de abrir su alma y declarar a Dios lo que realmente le pasaba, como lo habíamos leído en el Salmo 73. Él era un hombre que no había comprado la teología barata de que al creyente no le pasa nada. No sé si usted escuchó o a veces usted quizá habrá pensado, con el Señor todo está bien, ¿no? Tiene un poco de verdad, pero también tiene un poco de mentira. Porque cuando pasamos mal y estamos sufriendo, no decimos eso. Pero también saber que no somos inmunes a los problemas y a la aflicción. Podemos decir que Asaf, al leer los capítulos 73, 74, 75, 76 y 77, podemos ver que es un hombre que sabía vivir la vida real. Era un hombre realista. Asaf no andaba a medias tintas para declarar justamente su situación. En este salmo podemos ver su condición emocional, pero también supo tratar con esa condición emocional de una manera honesta y podríamos decir bíblica. Asaf. El poema que justamente aquí que acabamos de leer y vamos a estar meditando, como dijimos, es un salmo de súplica colectiva, porque también se utilizaba este salmo para enseñar a orar, para alabar, adorar y reconocer al Dios del pacto. Y aún por ser una súplica colectiva, también se puede ver cómo Asaf, de manera profunda, expresa su dolor, su aflicción, su dolor intenso. Su dolor intenso. Vemos aquí una persona que clama con intensidad y su clamor sobrepasa los límites del día y penetra con vigor las profundidades de la noche. En este contexto inicial de este salmo podemos ver también
en su contexto formal actual, es el culto de un pueblo que clama para que se supere el dolor que atormenta no solo al adorador, sino también a la comunidad. Y creo que este salmo es muy pertinente para los días que vivimos. Muy pertinente. Y en este salmo podemos decir que Asaf nos deja un legado, un remedio divino para los que andan en aflicción, o para los que andarán en aflicción, o para aquellos que estamos viviendo este tiempo y no lo saben vivir. Asaf nos va a enseñar y nos deja este legado. En este salmo podemos encontrar que es sumamente necesario que centremos nuestros pensamientos en Dios, aunque la vida nos duela. Ese es el objetivo de este salmo. Centrarnos en Dios, todos nuestros pensamientos, aunque la vida nos duela. Porque no vamos a poder escapar de la aflicción, no vamos a poder escapar de los problemas y de las situaciones difíciles. Entonces Asaf nos desafía a eso, a centrarnos, porque es sumamente necesario en la persona de Dios. Y vamos a ir leyendo nuevamente a medida que vamos avanzando al meditar este salmo, y lo vamos a dividir en 4 partes fundamentales. La primera parte que vamos a leer es la angustia del salmista. La angustia del salmista. Dice el versículo 1: con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé y me escuchará. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Es muy importante y es una expresión muy seria lo que encontramos aquí del alma del ser humano. Una expresión muy profunda, muy seria. ¿Y cuál es esta expresión? Justamente como comienza el pasaje diciendo: con mi voz clamé. Aquí justamente esta palabra se puede traducir como un grito. Esta palabra habla de, o tiene la idea de clamar con una apelación para algo o alguna acción. A menudo se utilizaba esta palabra para describir desesperación o dificultad. Esta expresión de clamar se refería a alguien que pedía ayuda y gritaba sin parar. Yo les leo 2 ejemplos donde esta palabra aparece en el Antiguo Testamento. Uno de ellos es Génesis 4:10. ¿Se acuerdan cuando Caín mató a su hermano Abel? El capítulo 4, versículo 10 dice: y él le dijo: ¿qué has hecho? Dios preguntándole a Caín: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esa misma expresión es la que utiliza aquí Asaf. Otro pasaje se encuentra en 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 12, cuando Elías es llevado en el carro de fuego y queda allí Eliseo. Y viéndolo Eliseo, dice el versículo 12, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en 2 partes. Habla aquí de un grito repetitivo, un grito sin parar. Y esa es la expresión que utiliza aquí el salmista. Este clamor no es solamente un llamado fuerte, es un grito. Por eso titulé a este sermón: gritos angustiantes de una mente turbada. Gritos angustiantes de una mente turbada. Por eso, en primer lugar, podemos ver la angustia del salmista. Esta expresión era utilizada y lo utiliza de manera figurada para describir la complejidad y la dificultad de la crisis en el que el salmista se encontraba. Él no trata de aparentar que es un superhéroe espiritual. Él era una persona común y corriente como nosotros. Pero él nos deja ver lo que existe en su corazón, sus luchas y con sus incongruencias. Uno de los problemas del alma afligida es que tiene que vencer algunos obstáculos para razonar lógicamente. Para poder afrontar esta situación necesitamos razonar, necesitamos pensar.
Pero es justamente que cuando hay aflicción, hay crisis, la que está en crisis es nuestra mente. Y es interesante porque la palabra afán en el Nuevo Testamento, la palabra griega afán, se traduce también como división. División. Y es justamente eso lo que sucede en nuestra vida en los momentos difíciles. Nuestra mente se divide. ¿Se divide en qué? En lo que sentimos y en lo que sabemos. En lo que sentimos y en lo que sabemos. ¿Cómo es esto? Cuando la crisis viene, nuestra mente se abre. Hay una gran grieta. Porque veo que la realidad es esta y me afecta y estoy triste y emocionalmente estoy mal. Pero a la vez, del otro lado, yo sé que tengo un Dios grande, un Dios todopoderoso. Y en medio de esa gran grieta que hay en mi mente, comienza la turbación. Cuando el Señor dice, no os turbéis, la idea también es que su mente no se divida. El problema de Asaf es que Asaf estaba comenzando a pensar mal, a tener malos pensamientos. Por eso el sermón se titula de esa manera, un grito angustiante de una mente turbada. El dolor de Asaf había llegado a un grado tal que él no podía quedarse callado. Por lo tanto, hace lo que siempre hace, clamar a Dios. Él clama a Dios. Por un lado, él oraba a Dios con confianza, que él escuchaba sus oraciones, pero al mismo tiempo experimentaba una terrible sensación de abandono. Él oraba al Señor, Señor, ayúdame, pero por el otro lado veía que la situación era adversa, era opuesta, era contraria, era inquietante. Parece que Dios, podría decir Asaf, parece que Dios está ocupado. Parece que Dios ya no tiene respuesta. Parece que Dios va a llegar tarde, está haciendo otras tareas. Asaf expresa un sentido de abandono. Un sentido de abandono. Y en medio de esta angustia del salmista, se puede ver una gran división en su mente entre lo que siente y con lo que sabe. Por eso, en segundo lugar, vemos ahora los pensamientos del salmista. Los pensamientos del salmista. En este punto del salmo, los pensamientos que Asaf tenía sobre Dios no le traía consuelo. Todo eso que él conocía de Dios no le traía consuelo. ¿Por qué decimos esto? Fíjense el versículo 3. Dice allí, me acordaba de Dios y me conmovía. No dice, me acordaba de Dios y me consolaba. Me conmovía. Y uno debe pensar, bueno, es como cantamos recién. Cuán grande es Dios y me conmuevo. Pero ahí el sentido no es ese. Ahí justamente la palabra conmover quiere decir se sentía disgustado, sentía dolor. Lo que Asaf está diciendo aquí, me acordaba de Dios, de lo que él hacía en el pasado con su pueblo, lo que ha hecho en mi vida, pero mi realidad es esta. Y parece que Dios no me escucha, parece que Dios no está presente. Entonces él comienza a sentir disgusto, comienza a quejarse, a sentir dolor, y luego expresa justamente allí en el versículo, me quejaba, dice el versículo 3, y desmayaba mi espíritu. Él pensaba en Dios, pero no le consolaba. No encontraba, no hallaba consuelo. Fíjense cómo dice este versículo en la versión de la Biblia de las Américas. Dice de la siguiente manera, me acuerdo de Dios y me siento turbado. Me siento turbado. Me siento afanado. Me siento dividido. Me siento dividido. Y mi espíritu desmaya. En cierto modo, Asaf está diciendo, mi ser interior languidece, está débil, está angustiado. Lo que Asaf conocía de Dios, en lugar de ser una bendición, le estaba produciendo turbación. Turbación.
Porque él no podía entender con todo lo que ha hecho en el pasado y con todo lo que él es, yo esté viviendo esta situación y me sienta de esta manera. Y creo que es algo que todos luchamos. ¿Cómo puede ser que tenga un Dios tan grande? La famosa incógnita. ¿Por qué un Dios de amor permite esto? Hay una división. Hay una división. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo que le estaba pasando no podía encajar en la mente de Dios? No podía encajar en la mente de Asaf esta situación. Desconocemos específicamente cuál era la situación que estaba afrontando la nación, el pueblo de Dios. Pero a la vez se ve que era algo muy importante porque le afectaba también a Asaf de manera personal. Desconocemos las razones. Lo que Dios había hecho a favor de él y a favor de su pueblo en el pasado y lo que estaba haciendo ahora en el presente. De una manera, Asaf se estaba expresando de la siguiente manera: Señor, cada vez que me acuerdo de ti, me angustio más. Me angustio más. No entiendo lo que estás haciendo. Y yo no sé si alguna vez vos o usted ha expresado lo mismo. Yo sé quién sos. Yo sé que me salvaste, me diste vida, me amás. He visto tu mano en varios aspectos de mi vida, pero Señor, ¿y ahora por qué esto? ¿Por qué está pasando esto en mi vida? No es lo que le estaba pasando a Asaf. ¿Por qué me está pasando esto? Fíjense el versículo 4. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Es interesante allí el uso del verbo dejar. Esa palabra en el original quiere decir agarrar, sujetar. Agarrar o sujetar. Cuando estaba meditando en esa palabra, me vino un recuerdo. ¿Vieron esos recuerdos lindos que uno tiene cuando era niño? Mi mamá trabajaba todo el día, ¿no? Y bueno, después ella venía, pues yo vivía con ella, y ella se acostaba y tenía sueño, y se dormía. ¿Y yo qué hacía? Jugaba con su bola y levantaba. Y yo veía que ella quería dormir, y yo le levantaba, ¿no? Qué molesto, ¿no? Y le levantaba los ojos para que no se duerma. La idea del pasaje es esa. No puedo dormir, pero no es porque él estaba preocupado. Dios no le dejaba dormir. Dios no le dejaba dormir. Fíjense cómo dice la versión de la Biblia de las Américas esta parte. Has mantenido abiertos mis párpados. La Nueva Traducción Viviente dice, no me dejas dormir. La Nueva Versión Internacional dice, no me dejabas conciliar el sueño. El salmista dice, Señor, no me permitís dormir. El Señor no quería, Dios no quería. Y saben, hermanos, esto es una demostración de la gracia de Dios para con Asaf. Una demostración de la gracia de Dios para con él. Yo reconozco, muchas veces en mi vida hay problemas, situaciones y me duermo. Y uno dice, ¿cómo puedo dormir ese con todo el problema? Ese es un problema. Ese es un problema. Pero cuando no puedo dormir por una situación o algo, no es que la situación es mayor. Es que Dios en su gracia me está buscando para que le busque. Pero aquí dice el versículo 4, estaba quebrantado y no hablaba. En cierto modo decía, no podía orar. No podía orar. ¿Pero por qué no podés orar, Asaf? ¿No ves que tengo la mente dividida? No puedo distinguir que es Dios el que me está buscando. Porque tengo la mente dividida. La situación que estoy viviendo es esta. Yo sé que tú eres esto. Hiciste esto. Pero yo me siento así. Y esta situación sigue estando aquí. Por eso no puedo orar. Pero en cierto modo también Asaf no pierde de vista la soberanía de Dios. Él no pierde de vista la soberanía de Dios. Él dice, yo sé que tú eres soberano. Yo sé que tienes el control de todas las cosas. Yo sé que al final de cuentas tengo que mirarte a ti en medio de mi condición.
Pero es por eso que justamente estoy tan confundido. Por eso estoy confundido. Me buscan, pero estoy viviendo esto y la situación sigue estando. Sigue estando. Hermanos, hace un año que estamos encerrados y ahora nos van a volver a encerrar. Pero Señor, tú eres grande, pero estamos viviendo acá, ahora no quieren que nos volvamos a reunir todos juntos. Esta mente está dividida. Está dividida. Versículo 5. Consideraba los días desde el principio y los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. El salmista sabe que tuvo tiempos mejores. Tiempos en los cuales él podía cantar de noche porque había un turno que allí arriba, en la época de Salomón, cuando estaba el templo, cantaban desde arriba, desde el pináculo, al atardecer, al terminar el día en el horario judío. No sé en qué parte cantaban cuando estaba el tabernáculo, pero de noche cantaba y se acordaba cómo alababa y cómo adoraba a Dios. Pero la vez que yo recordaba eso, en cierto modo, dicen, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba mi corazón y mi espíritu inquiría. En cierto modo, Asaf está diciendo, cuanto más pensaba en las bendiciones que tú hiciste por mí y en los buenos tiempos que yo te ministraba, pienso en esto y me deprimo más. Me deprimo más, está diciendo. Me angustia más esta situación. La confusión del poeta justamente se fundamentaba en la imposibilidad de reconciliar ese pasado con el presente que él estaba viviendo. Él no podía reconciliar eso, no lo estaba entendiendo. Y eso le producía angustia, depresión. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué este cambio de proceder para conmigo y para con mi pueblo? Asaf había caído en la trampa, ¿saben de qué? De la autocompasión. En la trampa de la autocompasión. Él no estaba pensando. Él no estaba pensando. No lo estaba haciendo. Y allí él comienza justamente a hacerse una serie de preguntas. Una serie de preguntas retóricas. Preguntas que en cierto modo no tienen respuesta. Preguntas que se utilizan específicamente para hacer razonar al oyente. Para que piense, para que razone. Y las preguntas que se ponen de manifiesto en el versículo 7 al 9 presentan el intenso dolor y lo más profundo de la confusión de Asaf. Estas preguntas que él se va a hacer. Los interrogantes del salmista se relacionan con el comportamiento divino y se asocian directamente con las intervenciones históricas de Dios para con su pueblo, para consigo mismo. Él recuerda las bendiciones, recuerda los hechos de Dios y su alma se destroza en la agonía de la confusión. Porque no puede pensar bien, no puede pensar bien. Estas preguntas básicas que se desprenden del análisis del dolor y de la evaluación lo ciega por las crisis. Está cegado. El versículo 8 dice, ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? La palabra misericordia en el idioma original allí es gesed, que quiere decir amor leal. Amor leal. Amor del pacto. Amor del pacto. El amor de Dios no era un mero sentimentalismo, no era eso. Es un amor enraizado en el pacto de Dios que hizo con su pueblo Israel. Hizo un pacto. Yo decido amar. Eso es misericordia. Pero aquí Asaf se pregunta, ¿pero acaso tu misericordia se terminó? ¿Acaso ese pacto lo rompiste? Hermanos, el único lugar donde el ser humano no va a experimentar la misericordia es el infierno. Es el único lugar donde el ser humano no va a experimentar la misericordia, el infierno. Por lo tanto, ninguno de nosotros podemos decir, como se preguntaba Asaf,
Señor, ¿acaso tu misericordia se terminó conmigo? Imposible. Que Dios es un Dios misericordioso, somos sus hijos. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Te prolongué mi misericordia. Y tenemos que tener confianza y conocimiento de que Dios no te ama menos hoy de lo que nos amó en la cruz del Calvario hace más de 2000 años atrás. Dios nos sigue amando con la misma intensidad, porque Él no cambia, y porque Él es amor. No cambia. Luego dice el versículo 8: ha cerrado con ira sus piedades. Ha cerrado con ira sus piedades. Es interesante allí la palabra piedades también, porque se puede traducir en otras partes como vientre de una madre. El vientre de una madre. En cierto modo, lo que él está expresando aquí el salmista es: ¿acaso será que Dios ha dejado de conmoverse por el hijo de sus entrañas? ¿Acaso Dios ha dejado de conmoverse por el hijo de sus entrañas? Acá nos presenta que Dios es único. Hoy está el tema del aborto y otros que abandonan a sus hijos, pero Dios no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque es un Dios misericordioso, un Dios de amor, del pacto. Definitivamente, con toda esta serie de preguntas que encontramos en estos versículos, Asaf no está pensando bien. Asaf no está pensando bien. Está cuestionando el carácter de Dios. ¿Acaso Dios cambiaste ahora? No. El mero hecho de expresar en estas palabras los pensamientos, en realidad, lo que Asaf en realidad está haciendo, al desnudar su alma y hacer esta serie de preguntas retóricas, en realidad es una señal y es un paso de recuperación. ¿Por qué decimos esto? Porque a veces, y muchas veces, nosotros nos callamos. No decimos nada, ni siquiera con nosotros mismos. Y nos dejamos vencer por las dudas, las preocupaciones, los problemas, y dejamos. Lo que Asaf estaba haciendo al preguntarse a sí mismo, porque él mismo se estaba haciendo pensar a sí mismo, eso es lo que estaba haciendo Asaf. Se estaba haciendo pensar a sí mismo. Y hay momentos en que, al ser vencidos por las pruebas, por las situaciones y las crisis, nos cegamos, nos ciega, estamos ciegos y no vemos las implicaciones de esos pensamientos. ¿A qué cosas nos lleva a pensar, a hacer? En cierto modo, empezamos a vivir como personas esquizofrénicas. ¿Vieron cómo son las personas esquizofrénicas? Tienen otra realidad. Una realidad distorsionada, parece que alguien le persigue y no hay nadie. Esa es su realidad. Y a veces parece que nosotros los cristianos nos comportamos con ese tipo de esquizofrenia. Vivimos una realidad distinta a la que debe ser. A la que debe ser. Somos los únicos en el mundo que sufren más que todos. Y es interesante uno, al conversar con personas de distintas partes, bajo este mismo paraguas y bajo esta misma lluvia, ver cómo lo viven, cómo vive el sufrimiento, cómo vive la necesidad, cómo vive los problemas. Algunos se les acabó toda oportunidad, acá no, acá se terminó todo. Otros quizás lo ven de otra manera, porque somos vencidos por nuestros pensamientos, por nuestros pensamientos. Tenemos una teología, creemos a Dios, sabemos quién es, pero esa teología no controla nuestros sentimientos, no controla nuestros pensamientos, no nos controla. Estamos comenzando a sentir una serie de cosas que no son ciertas. Podemos decir que hay esquizofrenia en el corazón. La palabra de Dios dice que el corazón es engañoso, perverso.
una de las razones por las cuales Salomón cayó y Salomón describe su vida ahí en Eclesiastés es porque él escuchaba su corazón, meditaba con su corazón. Y saben, hermanos, que cuando hay problemas, lo que nosotros hacemos no es hablar con alguien, es comenzar a argumentar situaciones. Ah, no, esto porque es así, esto porque me dijo que es así. Ah, no, pero no me miró, no me habló. Pero le dieron a él y a mí no. Empezamos a hablar con nuestro corazón. Y cuanto más tiempo pasamos hablando con el corazón, más difícil es poder ver nuestra realidad. Mucho más difícil. Porque el corazón es engañoso y perverso. Engañoso y perverso. El Señor Jesucristo justo apela al pensamiento de sus oyentes en el Sermón del Monte. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 25. Mateo capítulo 6, versículo 25. Dice, por tanto os digo, dice el Señor, no os afanéis, ahí está la palabra, turbados, no se divida sus pensamientos. No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Y hace una pregunta. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Aquí el Señor está haciendo ese ejercicio nuevamente y llama a apelar al pensamiento de las personas. Apelar al pensamiento de las personas y en cierto modo les pregunta, ¿qué es más complejo? ¿La vida o el alimento que sostiene la vida? ¿Qué es más complejo? ¿Qué es más difícil? ¿Dar la vida o sostenerla? ¿Qué es más difícil? Es evidente que lo más complejo es la vida. La vida es lo más complejo. Ahora, ¿quién te dio la vida? Dios nos dio la vida. Dios nos dio la vida. ¿Acaso no podemos confiar más en Él entonces, en medio de las situaciones? Si la vida es más compleja, todo lo que vivimos es más complejo. ¿Quién nos dio la vida? Dios. Entonces, ¿por qué no confiar en Él? Eso es lo que está diciendo Jesús en este pasaje. ¿Qué es mayor? ¿El vestido o el cuerpo que lo cubre? Evidentemente el cuerpo. ¿Por qué? Porque es una maravilla de Dios. Es una ingeniería divina que no se puede copiar, que no se puede alterar, porque está la marca distintiva de Dios, única, como Él. Y si Dios nos dio algo con todo ese sistema tan complejo, ¿cómo no va a poder darnos lo que necesitamos para vestirnos? Mateo capítulo 6, versículo 26 dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Versículo 27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Me vendría bien a mí. Imposible. Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no lo hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? La mente de su auditorio allí en el Sermón del Monte estaba dividida. Estaba dividida. No podemos entender que este sea el Mesías, porque mirá el ejército que hay, mirá el imperio que existe. Este no es el Mesías. Pero sí, el Mesías dice que nacerá aquí. Ellos tenían un conocimiento, pero la realidad era otra. El Mesías parece ser que no entraba en ese pensamiento. Y las situaciones y los problemas no encajaban en el pensamiento de ese auditorio. Y el Señor los confronta.
lo que la palabra de Dios en este pasaje nos llama a nosotros a pensar correctamente, a ver la necesidad de comenzar a pensar y centrarnos en Dios, aunque la vida nos duela. Ese es el mensaje de este salmo. Ese es el mensaje. Dice una anécdota que cuando hubo una situación muy difícil, una crisis en Alemania, Martín Lutero estuvo muy preocupado. Muy preocupado. Entonces su esposa, Catalina, también fue una mujer de Dios, lo vio y fue y se vistió de negro. Y él le dice: mi amor, ¿por qué te vestiste de luto? Y me vestí de luto porque te veo preocupado. Dios está muerto. Dios está muerto. Se ve que Lutero estaba con ese problema. Su mente estaba dividida. Todo lo que conocía de Dios y la realidad era otra, y sentía otra cosa. Hermanos, así estamos viviendo este tiempo cada uno de nosotros. Una mente dividida. Una mente dividida. Pero en tercer lugar, luego de ver la angustia del salmista y los pensamientos del salmista, en el versículo 10 dice: dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Aquí el salmista, en tercer lugar, podemos ver la determinación del salmista. Él va a determinar, él reconoce que su perspectiva de la vida lo está enfermando. ¿Se dan cuenta? Esa serie de preguntas que él se hizo a sí mismo le ayudó a reflexionar y a tomar una determinación. Primeramente, a darse cuenta que él estaba teniendo una perspectiva distorsionada. Su mente estaba dividida. Estaba viviendo una esquizofrenia espiritual. Viviendo una realidad distorsionada. Él se dio cuenta: esta enfermedad me está aplastando, me está liquidando. Por lo tanto, en primer lugar, él tomó una determinación. ¿Cuál es? Versículo 10. Y a partir de allí hasta el versículo 12 vamos a ver una serie de verbos en tiempo futuro. ¿Cuál es? Traeré. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Versículo 11. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Versículo 12. Miraré en todas tus obras y hablaré de tus días. Una vez alguien dijo que la estrategia central de la Biblia para sacarnos de la desesperanza es hacer un esfuerzo consciente de la mente. Para quitar la desesperanza de nuestra vida, la palabra de Dios nos confronta, apela a nuestros pensamientos. Asaf tomó una determinación de la voluntad. No voy a dejarme controlar por mis emociones. No voy a hacerlo. Acá se termina. Él tuvo que tomar una determinación. Por eso dijimos que Asaf nos ha dejado un legado. Porque en medio de la angustia empieza a haber en nosotros un pensamiento dividido entre nuestra realidad y lo que sabemos de Dios. Pero es necesario que nos hagamos estas preguntas a nosotros mismos y darnos cuenta de que Dios no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Entonces hay que tomar una determinación. Hay que tomar, y Asaf lo tomó. Traeré, me acordaré, haré, meditaré y hablé. ¿Qué hace el salmista en cierto modo? El salmista está echando mano a la información fidedigna de las obras y de los hechos de Dios. Y es eso lo que nosotros tenemos que hacer. En medio de toda esta crisis de pensamiento, ir a la palabra. Ir a la palabra. Y comenzar, como dice Pablo, a pensar en todo lo que es bueno, en todo lo honesto, todo lo puro. Todo eso es necesario. Y quizá alguno estará pensando, pero ¿acaso Asaf no hizo eso anteriormente? ¿Se acuerdan allí en el versículo 3? Me acordaba de Dios, dice,
Y en el versículo 6 dice, me acordaba de mis cánticos. ¿Pero acaso él no estaba haciendo eso ya? ¿Acaso él no estaba pensando en los hechos, en la adoración y en lo que Dios hacía? Porque en realidad ese ejercicio mental lo hundió más en la angustia. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo podemos explicar qué es lo que hace la diferencia entre el primer ejercicio mental que hace Asaf consigo mismo con el ejercicio mental que va a hacer ahora? Ojo, no estoy hablando de cosas que tengan que ver con la mente y todo eso, sino con la lucha que hay en la mente, con los pensamientos. ¿Cuál es la diferencia? Es que echó mano a su teología, a su conocimiento de Dios. Echó mano a lo que él sabía y conocía de Dios, de modo que esa información lo hiciera contemplar los hechos asombrosos de Dios a la luz de lo que Dios sigue haciendo en el presente. Eso es lo que estaba haciendo Asaf en ese momento. Esa determinación lo hizo llevar, ¿saben a qué? A ver en cuarto lugar y último, la supremacía de Dios. La supremacía de Dios. Asaf nos dice, es sumamente necesario centrar nuestros pensamientos en Dios, a pesar de que la vida nos duele. Vimos la angustia del salmista, los pensamientos del salmista. Vimos la determinación del salmista y esa determinación lo lleva a ¿qué? A reconocer, en último lugar, la supremacía de Dios. Y es interesante, si nosotros vemos los primeros 6 versículos de este capítulo 77, vamos a ver que el salmista utiliza 15 veces pronombres personales. Yo, mí. Hablando de él. 15 pronombres personales. Y dentro de esos 6 versículos, solamente 7 versículos que hacen mención de Dios o alguna acción de Dios. 7 veces. Que en cierto modo, la primera parte del Salmo, que estamos considerando, del 1 al 6, habla más del salmista que de Dios. Pero a partir desde el versículo 13 en adelante, si después buscan y leen, aproximadamente hay, o podemos decir que hay 13 veces, se hacen mención a referencias acerca de Dios. 19 veces, desde el versículo 13 en adelante, 19 veces hace mención a la persona de Dios. Y lo más interesante, que en todos esos versículos solamente hace mención de sí mismo Asaf una sola vez. Una sola vez. Por lo tanto, esto representa un cambio drástico en la literatura, pero esto no es ninguna casualidad. Aquí está mostrando, por eso los estudiosos dicen que probablemente este salmo no sea un salmo, sean 2 salmos. Pero la realidad que vivía Asaf estaba distorsionada, pero ahora se da cuenta, desde el versículo 13, que Dios es el centro. Dios es el centro. Asaf dejó de escuchar su corazón, dejó de darse lástima a sí mismo y comenzó a ver al invisible, al Creador, a centrar sus pensamientos en Dios. ¿Y saben, hermanos, qué sucede cuando comenzamos a centrar nuestros pensamientos en Dios? En primer lugar, fíjense el versículo 13. Comienza diciendo, oh Dios, santo es tu camino. Lo primero que describe es la santidad de Dios. La santidad de Dios. Dios no puede mentir. Él no puede dejar de cumplir sus promesas porque Él es santo. Cuando en la palabra de Dios aparece el término santo, no habla específicamente de que Dios es un Dios limpio, sin pecado. La santidad tiene un énfasis en que Dios es único en su clase. No hay otro, no hay alguien semejante a Él. Eso es lo que implica la santidad desde el Antiguo Testamento. Él es el único, no hay otro. Por eso cuando los ángeles decían santo, 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 no dice solamente que es limpio, sino que Él es único, no hay otro.
Y por ser único, este único no miente, porque nosotros las personas mentimos. Nosotros mentimos. Dios no miente. Dios no miente. En nosotros hay engaño, en nosotros hay mentira. Pero en Dios no hay. Él comienza a ver la santidad de Dios. Hermano, sería terrorífico o terroríficamente aterrador para nosotros estar en las manos de un Dios todopoderoso que no sea santo. Sería terrorífico, aterrador, tener un Dios con minúscula, todopoderoso, que miente. Sería terrible para nosotros. Pero aquí cambia el pensamiento de Asaf. Dice, Dios es santo. Dios es santo, en Él no hay mentira. Por lo tanto, puedo confiar en sus promesas. Puedo confiar en sus promesas. En segundo lugar, versículo 13, dice, ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. ¿Qué ve Asaf a tomar esta determinación? El poder de Dios. El poder de Dios. Así como sería aterrador estar en las manos de un Dios todopoderoso sin ser santo, sería tremendamente inútil tener un Dios santo que no sea todopoderoso. Porque sería incapaz de cumplir todas sus promesas. Por lo tanto, no podemos pensar en eso. Dios es un Dios inmutable, un Dios que no cambia. Él es único, no hay otro como Él. Nabucodonosor, después de ese estado de locura, Dios le dio gracia y en Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Qué haces? Hoy cuestionamos a Dios. Hoy, para el creyente, Dios ya no es soberano. Nosotros somos. Y acá un rey que fue pagano y por gracia está diciendo, no existe nadie. No existe nadie que le diga a Dios, ¿qué estás haciendo? Nosotros somos nada. Isaías 40, versículo 22, pueden buscar por favor. Isaías 40, versículo 22 y 26. Al 26. Dice el versículo 22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra nacen como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubiesen sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo, el único. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó todas estas cosas. Él saca y cuenta su ejército y a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. La ciencia dice que cada segundo nace una estrella, no una estrella famosa, sino en el universo. Los científicos dicen que cada segundo nace una estrella. Y la Biblia dice que Dios conoce las estrellas por su nombre. Por su nombre, su grandeza, su poder, su dominio. En tercer lugar, no solamente ve su santidad, ve su poder. Versículo 15 dice, con tu brazo redimiste a tu pueblo y a los hijos de Jacob y de José. Selah. Aquí Asaf puede contemplar y ver el cuidado de Dios para con su pueblo. El cuidado de Dios para con su pueblo. Versículo 16. Te vieron las aguas, oh Dios,
Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de agua. Tronaron los cielos y discurrieron sus rayos. La voz de tu trono estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. Probablemente aquí Asaf está hablando de los hechos, de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, cuando el mar rojo se abrió en dos. Quizás también está hablando acerca de los hechos cuando Josué con su ejército y el pueblo cruzaron el Jordán. Probablemente también aquí está hablando acerca cuando Dios dio las leyes en el Sinaí, que dice que hubo truenos, terremotos, porque Dios está hablando. Lo que aquí está presentando el salmista Asaf está hablando ¿de qué? De la majestad de Dios, de su grandeza, su señorío, su soberanía sobre todo, la naturaleza obrando a favor de los miserables, porque Él es solamente majestuoso. Versículo 19. En el mar fue tu camino, en el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Interesante versículo. Una pregunta. Yo puedo, sin contar con la tecnología de hoy, ¿no? Sin la tecnología, cuando se escribió este pasaje, ¿era fácil seguir una embarcación en medio del mar? ¿Sería fácil o difícil? Difícil. Imposible. Imposible. Es imposible seguir en medio del mar. No se puede dejar huellas. No se puede. Y aquí está diciendo, en el mar fue tu camino. Nadie te puede seguir. Y tus sendas en las muchas aguas. Y concluye diciendo, y tus pisadas no fueron conocidas. El Salmo 92:5 dice, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos tus pensamientos. Muy profundos tus pensamientos. Isaías 55, versículo 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El problema es que nosotros los seres humanos creemos que Dios piensa como nosotros, ama como nosotros, busca justicia como nosotros. Nosotros creemos de esa manera. Pero Dios aclara en este pasaje, sus pensamientos, sus razonamientos no son los mismos que el mío. Nosotros vemos la vida muy humanamente, no divinamente. Pero el versículo que me encanta es Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de la ciencia de Dios. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Por eso hay cosas que no podemos entender en la Biblia. No para que hayan Indiana Jones teológicos descubriendo cosas, sino para humillarnos, darnos cuenta que no podemos pensar como Él, no podemos razonar como Él. Y eso nos debe humillar más. Lo que aquí el salmista está haciendo, está demostrando no solamente la santidad, el poder, el cuidado y la majestad, sino también está hablando de la profundidad de Dios. Y ese es un atributo también de Dios. Dios es un Dios profundo. Nosotros vemos a Dios de una manera superficial, pero hay cosas de tal magnitud que no podemos entender a Dios. Por eso dice, y tus pisadas no me fueron conocidas. Yo no puedo entender tu proceder. Me es imposible razonarlo. Dios es un Dios profundo. Y uno se pregunta, ¿no? Y dice, bueno, para que usted y yo y vos podamos experimentar paz de Dios, ¿qué tiene que haber primero? Para que haya paz, ¿qué tiene que existir?
conflicto, guerra. Para que yo pueda experimentar salud, ¿qué tiene que haber? Enfermedad. Para que haya luz, ¿qué tiene que haber? Humberto. Tiene que haber oscuridad. Oscuridad. Y uno se pregunta, ¿para qué existe la maldad? ¿Para qué existe el pecado? Si el pecado no hubiese entrado, esta es filosofía pablesca, no quiero decir que esto sea la verdad, pero para que exista maldad, si no hubiese existido la maldad, no hubiésemos conocido el amor de Dios, no hubiésemos conocido la gracia de Dios, no hubiésemos conocido el perdón de Dios. Y aún a pesar de todo eso, y yo quiera entenderlo, es imposible. Porque Dios es soberano. Dios es soberano. Y concluye, después de ver todo esto, y ve un atributo que quizá para nosotros, si hablamos de la profundidad, de la majestad, del poder, del señorío, y dice el versículo 20, el último, condujiste a tu pueblo como ovejas, por mano de Moisés y Aarón. Termina con algo tan sencillo, ¿no? Y empieza a hablar de ¿qué? El pastoreo de Dios. Dios pastoreando a su pueblo. El Salmo termina con una nota de consuelo con el tema del buen pastor. Tema que es típico en el grupo justamente de varios salmos, hablando del pastoreo de Dios y su pueblo. Y en los tiempos de tribulación, de conflicto, Dios los guió. Estuvo con ellos. En tiempos de tribulación nosotros también nos acordamos de que el buen pastor dio su vida por sus ovejas, que Cristo nos amó y se entregó Él mismo para redimirnos de nuestros pecados. Ninguna amenaza, ningún desastre nos puede separar del amor de Dios. Y así como Él es el buen pastor que dio su vida, no nos va a dejar, no nos va a dejar. Y nos va a llevar de la mano, así como dice, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. No hay nada más bendito en esta tierra también cuando Dios utiliza medios, y esos medios son personas que vienen y nos dicen, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Qué te falta? Pero nuestro orgullo es más, porque nuestra mente está dividida. ¿Puedo hablar con vos? ¿Para qué? ¿Qué tenés que hablar conmigo? Nuestra mente está dividida. Pero Dios provee medios, personas a veces, para que Dios nos pueda pastorear. Y leímos el Salmo 73 en esta mañana, y vamos a terminar leyendo 2 versículos del Salmo 73 nuevamente. Acuérdense, hermanos, es sumamente necesario que centremos nuestros pensamientos en Dios, aunque la vida nos duele. Aunque la vida nos duele. Dice el Salmo 73, versículos 23 y 24, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. Fíjense, evidentemente esta verdad es algo que giraba en la mente de Asaf. El pastoreo de Dios en su vida. En una situación distinta, el Salmo 73, y ahora en el Salmo 77, con otra situación distinta, concluye en cierto modo de la misma manera, pensando en que Dios es el que guía. Y cuando surgen los problemas y las enfermedades y estas cuestiones, queremos estar en la gloria con el Señor. Que el Señor nos lleve, por favor. Pero es interesante, como dice, yo siempre estuve contigo. Primero. Segundo, me tomaste de la mano derecha. Versículo 24, 3. Me has guiado según tu consejo. Pero aquí en la tierra, normalmente nosotros a veces no buscamos a Dios
no buscamos su guía, no nos interesa a Dios. Y cuando viene el problema, acá estamos los primeros en adorar a Dios. Para que sea un disfrute y vivirlo de manera real, algo del futuro, de que nos recibirá en la gloria, primero yo tengo que aprender a caminar con Él. Una oveja reconoce a su pastor cuando escucha su voz. La oveja disfruta de su cuidado mientras esté bajo su cuidado. No busquemos a Dios después. Busquemos cuando todo está bien. Busquemos cuando el pasto está ahí bien verde y nos lleva a comer. Busquémoslo ahí, no en el valle de sombra y de muerte. Que sin duda vamos a pasar por ahí. Pero cuando pasemos por ahí, empecemos a disfrutar en las alturas de su alimento, de su bendición, de su gracia, de su misericordia. El grito angustiante de una mente turbada fue transformada y sanada cuando él comenzó a poner sus pensamientos, a centrar sus pensamientos en la persona de Dios. Dejemos de ensuciar y alimentar nuestra mente con verdades que no son fidedignas. No sabemos si son verdad, no son verdad, son mentiras, no sabemos. Pero sí hay algo que sabemos que verdad es su palabra. Es su palabra. Hermanos, que la palabra de Dios sea de bendición para nosotros en medio de estos días, en estas situaciones, y que vayamos pensando en Dios, en lo que Él es, su gracia, su riqueza. Es lo que necesitamos, su consuelo ante una mente tan turbada. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por haber estudiado tu palabra. Pedimos, Padre, que sea de bendición, que no vuelva vacía tu palabra. Mi oración, Señor, también que podamos seguir meditando en estas palabras y aferrarnos a ti en los tiempos que nos toca vivir. En el nombre de Jesús. Amén.